comienza. Tiempos de cambio. Gloria al Señor. Sabemos que el Señor se ha movido de una manera especial. ¿Cuánto lo hemos podido sentir en esta hora, hermano? Me gozaba en esos coros, hermano. La presencia de Dios es real, hermano, en nuestros medios, en nuestras vidas. Y qué bendición, hermanos, podernos reunir en la casa del Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor, mi amado hermano. Ya hemos orado por la palabra, pero voy a pedirles que la tomemos allí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Lo vamos a hacer todos unánimes a una sola voz. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor. Si tiene un amigo a su lado que no traiga Biblia, cédale la Biblia o comparta con él la lectura, o esté atento a la proyección al frente. Amén. Cuando todos hayamos encontrado, me pueden confirmar con un fuerte amén. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, hermanos, que quiero escuchar la iglesia del Señor. Porque no me avergüenzo. Gloria al Señor. Con un fuerte gloria a Dios, hermano, puede tomar su lugar. Asimismo, damos, verdad, una cordial bienvenida a todos las personas que nos sintonizan a través de Tiempos de Cambio. Dios les bendiga. Vamos en esta hora, hermanos, a compartir un tema muy bonito, y es el Evangelio, poder de Dios. ¿Cuánto lo creen así, amados hermanos? El Evangelio, poder de Dios. Sabemos que es un tema bastante conocido, pero hay momentos donde hay que volver a retomar lo que el Señor en ocasiones nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Y en esta hora vamos a estar mirando este hermoso tema. Nosotros sabemos que la carta a los romanos fue dirigida a una iglesia no visitada todavía por el apóstol. Sin embargo, es una de las cartas más profundas. En Romanos, Pablo incluye la más clara definición del tema que se encuentra en cualquiera de sus epístolas. Los versículos 16 y 17 expresan en la forma concisa lo que Dios ha hecho para lograr la salvación del hombre. En estos dos versículos, Pablo afirma su compromiso con el Evangelio. Lo identifica como el poder de Dios para salvar. Dice que es la revelación de la justicia de Dios, y cita el libro de Habacuc para demostrar que es el camino de salvación anticipado por los profetas desde el tiempo antiguo. Miramos en la primera parte que indica el motivo de esta actitud. No me avergüenzo del Evangelio. ¿De qué no se avergonzaba el apóstol? Del Evangelio. En Roma habían los más famosos políticos y sabios, pero él estaba dispuesto a donde quiera que sea, pues no había nada que lo avergonzase. La frase "porque no me avergüenzo del Evangelio", este lenguaje indica que era de mucha necesidad tener coraje para llevar a Roma el mensaje, porque en ese momento era la señora del mundo. Amén. Era lo más lo más sofisticado en ese momento. Lo que era a los judíos predicarles era un tropiezo, y a los griegos era una insensatez. Pero su gloria inherente por ser el mensaje vivificador de Dios para el mundo moribundo, tanto le llenaba el alma que como su bendito maestro, él también menospreció la vergüenza. En un mundo donde se está muriendo en el pecado, en ese tiempo Pablo no se avergonzaba
de llevar el evangelio a aquellas personas. Alguien citó lo siguiente de Pablo y dijo: Pablo iba a Roma a predicar a Jesús, tenido por el hijo del carpintero, criado en Judea en la casa de una mujer mala, porque se rumoraba de que como María tuvo el hijo en ese tiempo, los rumores que no era un hijo legítimo, pues se hacían esos rumores. Sin custodia militar y sin el entorno de riqueza. Aún peor, murió como criminal entre ladrones y sufrió muchas otras vergüenzas. Todas estas cosas podían provocar vergüenza en otros, pero no lo hacía en el apóstol Pablo. En cambio, Pablo estaba feliz del evangelio. Vemos algo aquí muy importante, que alguien citaba estas cosas de nuestro Señor Jesucristo, que lo menospreciaban por ser el hijo del carpintero. Criticaban a su mamá porque sospechosamente lo tuvo. Amén. Y también que porque como no era un político, no nació en un lugar de mucha opulencia, todas estas cosas le criticaban a Pablo, porque como bien sabemos, Pablo era una persona estudiosa. Amén. Entonces, el contraste que él estaba predicando del hijo de un carpintero. Pero él decía: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué él decía esto? Porque él lo vivió. Vivió en su vida el poder del evangelio en su vida, siendo perseguidor. Nosotros vemos capítulos atrás que él dice que él perseguía a los cristianos, que él los hacía que blasfemaran en contra de su fe y que buscaba la manera de matarles. Estando en este oficio, el Señor llegó a su encuentro, amén, cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él mismo experimentó el poder del evangelio en su vida. Por eso él decía: no me avergüenzo del evangelio. Cosa que muchas veces hoy en día hay muchos cristianos que tristemente se avergüenzan del evangelio. Se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es el poder de Dios, este evangelio sobre nosotros, quien nos ayuda a llevar una vida diferente. Pablo lo vivió, Pablo lo experimentó en su vida, que siendo perseguidor, siendo de esa persona religiosa que hacía blasfemar, que decía que no había que seguir a Jesucristo, experimentó el poder de Dios. Nosotros también, hermanos, hemos experimentado ese hermoso poder. El poder que experimentó Pablo, el evangelio que experimentó Pablo, también es el evangelio que nosotros experimentamos hoy en día. Nosotros como cristianos somos exhortados a dar razón de nuestra fe. En 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es con nuestra vida, hermanos, con nuestro respeto a las cosas de Dios. Amén. Nos avergonzamos muchas veces del evangelio. ¿Por qué decimos nos avergonzamos? Porque muchas veces venimos a la casa de Dios de una manera y fuera vivimos de otra manera. Amén. Eso es uno avergonzarse del evangelio. O muchas veces que usted se ha enfocado por una de estas cámaras y le dé molestia que lo estén enfocando. ¿De qué le da molestia? ¿De que vean que usted que viene asiste a una iglesia cristiana? ¿De eso le da molestia? Amén. Cuando nosotros debemos estar aquí en un culto es respaldando el culto y mostrándole al mundo que Cristo cambia y que transforma. Hermana querida, no se avergüence de vestir como Dios no lo pide en su palabra. Como Dios no lo pide. Usted es una carta leída afuera. Y muchas de las personas están esperando a ver en usted algo diferente. Si en usted ve que hay mundanalidad, que hay sensualidad, que usted solamente tiene una forma de vestir para provocar a los varones, muchas de ellas van a decir: ¿a qué voy? A la iglesia. Amén. Muchos varones esperan ver mujeres con una forma de vestir diferente en la casa del Señor. No estaba en el bosquejo esto, hermano, pero aquí estamos para hablar la palabra del Señor.
hermanos, no nos avergoncemos del evangelio. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar, hermanos? Es poder de Dios. Es ser uno valiente, hermano, en medio de las corrientes de este mundo, en medio de las corrientes de mundanalidad, en medio de las corrientes del libertinaje de esta vida. Es ser valiente. Y sabemos, hermano, que ese valor nos lo da el Señor, porque no somos nosotros. Es el poder de su palabra, de su Espíritu Santo sobre nuestra vida cuando nos llenamos de Él. Mi amado hermano, Cristo condena con una seria advertencia el avergonzarse del Señor. Está en la palabra del Señor en Marcos 8:38, donde dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, es condenable el que nosotros nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo. El que usted y yo nos avergoncemos de decir que somos cristianos. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a las corrientes de este mundo? Sabemos que hoy en día, tristemente, hay muchos concilios que se han modernizado y permiten muchas cosas. Hermano, es tener el carácter de Dios sobre nuestra vida y decirle al mundo que no. Amén, hermano, que no, hermano. En nuestro diario vivir, en casa, en donde estamos, es enseñarle a nuestros hijos que la casa del Señor se respeta. En todas esas cosas, hermano, es donde no nos avergonzamos del evangelio. Es no dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran y usted en casa todavía queda como un títere, como una marioneta. Es enseñarle en nuestra casa a nuestros hijos a respetar al Señor y también enseñarles la palabra del Señor. Salvemos la responsabilidad delante del Señor. Eso es no avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué, hermano querido? Muchas veces nuestros amados pastores nos dicen una y otra vez a través de la palabra del Señor nuestra conducta, nuestro diario vivir, cómo tenemos que vestir, y aún así hacemos oídos sordos a lo que el Señor día tras día nos dice. Eso es avergonzarnos del evangelio. Cuando no obedecemos, nos avergonzamos del evangelio, nos avergonzamos del Señor. Amén. Porque muchas veces se da el mal testimonio, hermano. Estamos siendo cartas leídas, mi amado hermano. Varón, que tal vez se le van los ojos detrás de alguna mujer, mirando lo que no tiene que mirar o seduciendo al que no tiene que seducir. Amén. Arregle su condición con su esposa si es que tiene problemas con ella, pero busque la manera de que el evangelio no caiga usted en la vergüenza del evangelio. Amado hermano, amén. El Señor en su misericordia, hermano, el evangelio es poder de Dios. Pero para eso, para nosotros decir que el evangelio es poder de Dios y no me avergüenzo del evangelio, no hay que esperar como escuché que alguien dijo, pero el evangelio sí se avergüenza de usted. Amén. Pero el evangelio sí se avergüenza de usted porque no da testimonio de lo que de lo que se predica allá. Amén. Nosotros podemos ver que por qué no se avergonzaba, porque es poder de Dios, como ya lo habíamos dicho. No solo es una doctrina el evangelio, sana y hermosa y razonable y convincente, sino es poder de Dios. Los hombres buscan el poder político o militar, pero el individuo queda esclavo de este poder, pues tiene superiores. Otros buscan el poder del dinero, tener mucho dinero, pero está sujeto a crisis financieras. Pablo no tenía nada de esto, pero triunfó. Nosotros vemos que la iglesia, a través de los tiempos, a través de que nosotros le hemos estudiado en la palabra del Señor, ella no está sujeta a ningún poder financiero, porque el dueño del oro y la plata es nuestro Señor Jesucristo, y por eso ella ha podido seguir adelante. En una edad de dudas y de tinieblas, apareció el sol de justicia sobre las divagaciones de los filósofos. Uno de los más esclarecidos, Sócrates, antes de beberse la cicuta mortal, ordenó sacrificar un gallo a Esculapio por si acaso este ídolo era un dios. Lo que Sócrates no había podido descubrir con su filosofía, Pablo lo había recibido por revelación de Dios en 1 Corintios de 2 al 6. Dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, hermano. Muchos filósofos se parten la cabeza en sus filosofías huecas que no llevan a ningún sentido. Uno de ellos dijo, solo sé que nada sé. Amén. Pero nosotros podemos ver en la palabra del Señor que el Señor en su palabra, Él nos da sabiduría. Cuanto más nosotros leemos la palabra del Señor, más adquirimos sabiduría. Por esto, hermanos, nosotros podemos ver que Pablo se sentía valiente y aún se sentía deudor. Tenía un tesoro dado por Dios, pero él no lo quería para él solo. Él había tenido, como ya le había dicho antes, la experiencia en sí mismo y la había visto en otros. Amén. Nosotros podemos ver que es frecuente la asociación del evangelio con poder en los escritos paulinos. Miremos lo que dice Romanos 15:19. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Con qué lo dijo él? Con poder y con potencia. Esto es el evangelio del Señor, poder y potencia. Y él dijo que él, por gloria al Señor, y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. También nosotros podemos ver en 1 Corintios 18:24, Cristo es poder y sabiduría. Amén. También nosotros podemos ver que nuestra fe no esté puesta en los hombres, sino en el poder de Dios, hermano. Poder para vencer, poder para nosotros seguir adelante luchando esta buena batalla. Poder, hermano, para no hacerle caso al enemigo. Que nuestra fe esté puesta en nuestro amado Señor Jesucristo, como lo dice en 1 Corintios 2:5. Nuestra fe, hermano, tiene que estar puesta en nuestro amado Señor, no en las cosas de este mundo, no por las circunstancias de este mundo, hermano, nosotros flaquear. Tengamos en cuenta, hermano, que si a nuestra vida llegan momentos de tentaciones, llegan momentos difíciles, llegan momentos de prueba, y si usted y yo no hemos flaqueado, no ha sido por nosotros. Tengamos en cuenta este grande poder, la potencia del Señor sobre nuestra vida. Poder, hermanos, para que mucha de nuestra vida y muchos de nuestros hijos no se hayan perdido en las drogas. Muchos de las personas que están allá afuera desean una manera desesperada de salir, pero el enemigo no les permite ver la salvación de Dios, este poder. Por eso es una lucha tremenda para que una persona llegue a los pies de Cristo, porque el enemigo sabe que hay poder, que esta palabra del Señor tiene poder, y que ahorita que el Señor ha abierto, ahorita que el Señor su venida se acelera en gran manera, que Dios permite los medios de comunicación, hermanos, porque el Señor sabe que ya su venida está más cerca que nunca, y que hay muchas vidas donde llega esta señal, que están escuchando el evangelio, la palabra del Señor, y donde aquellas vidas en su corazón creen y confiesan y le dicen al Señor Jesucristo: aquí está mi vida. Llega el poder del Señor sobre la vida de la persona. Las cadenas son rotas, su vida es cambiada, es transformada. Aquella persona que está a punto de quitarse la vida, a punto de suicidio, hay esperanza en el Señor, hay esperanza en Cristo. No haga eso con su vida, no le dañe su vida, no permita que el diablo le consuma en el infierno, porque Cristo está con los brazos abiertos. Él dejó su palabra y es poder. Iglesia, tienes poder, amada iglesia, tienes poder, porque esto es poder de Dios, amada
iglesia del Señor, debemos usar del poder que el Señor nos ha dado. Debemos usar lo que Dios nos ha dado. Las almas necesitan este mensaje. Las vidas necesitan que les hablemos que Cristo les ama, que Cristo cambia, que Cristo transforma, amada iglesia del Señor. No podemos seguirle haciendo caso al enemigo, distrayéndonos en el trabajo, distrayéndonos en las cosas de este mundo, distrayéndonos también en pleitos, en peleas, en cosas que no sirven. No, amada iglesia del Señor, no estamos llamados a eso, amada iglesia. No estamos llamados a eso. Iglesia, tienes poder. Iglesia, tienes poder, tienes poder. Iglesia, tienes poder de Dios. Eres la amada del Señor Jesucristo. Iglesia, iglesia, tienes poder. Tu amado el Señor Jesucristo te ama. Y Él murió en la cruz por ti, amada iglesia. ¿Por qué desperdiciar ese poder? Las almas se pierden. Mire nuestra Colombia en este momento, el caos que sufre. Porque muchas veces nosotros somos culpables de quedarnos en cuatro paredes. Iglesia, despierta, iglesia. Iglesia, tienes poder. No te quedes callada, iglesia. Cábame. Iglesia, tienes poder. A pesar de las desobediencias, a pesar que han venido momentos difíciles, iglesia, tienes poder. Si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren y dejaren los malos caminos. Ay, Sabakendalaya. Iglesia, tienes poder. No has venido por venir. No estás aquí porque solamente tuviste un deseo de venir. Te he traído. Amada iglesia del Señor, el evangelio es poder de Dios. Cambia, transforma, llena nuestra vida. Iglesia, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Hay que usar de ese poder que Dios nos ha dado. Está ahí en su vida, está ahí en mi vida, en cada uno de nosotros, y no debemos callar, iglesia. Iglesia, el Señor nos llama en esta hora. No nos podemos quedar más ahí. Es buscar al que está al lado, no importando que se ponga bravo conmigo, decirle: Cristo te ama, te entrego esta revista, te entrego este tratado. Pero hay que empezar, amada iglesia, hay que empezar y a recordar lo que Dios nos ha dado. Y no nos vamos a secar, ni a morir, ni a estarnos ahí quietos como haciendo nada, y muchas veces diciendo: no estamos haciendo nada. Somos los llamados, iglesia. Recordemos siempre, amada iglesia, que Cristo murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa allí en el Calvario. Y es nuestra responsabilidad. Y el Señor en su dulce corazón nos dice: iglesia, tienes poder. Tienes poder. Por favor, amada iglesia, no opaquemos ese poder grande y poderoso que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. No nos quedemos callados. Levantemos nuestras manos al cielo. Dejemos de hacer lo que no le agrada al Señor. Dejemos, por favor, de hacer lo que no le agrada al Señor. Dejemos de tener un corazón duro de piedra. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea sensible a la voz de Él. Que toque allí lo más profundo de nuestro ser. Que no nos dejemos llenar nuestra cabeza por filosofías vanas y huecas, que lo único que van a llevar nuestra alma es a la condenación eterna. Cristo nos dice que Él tiene sus brazos abiertos, amada iglesia del Señor. Gloria al Señor.
nosotros podemos ver, amada iglesia del Señor, el poder que hay, que Dios con la ayuda de su Espíritu Santo nos ayuda cada día para que Él en su misericordia nos ayuda para que nosotros no pequemos día a día delante de Él. Nos guarda, nos ayuda para que no caigamos en las consecuencias del pecado que pueden terminar con nuestra vida. ¿Quién recibe este poder, amada iglesia? A todo aquel que cree. No meramente al que simpatiza o el que asiste a los cultos. Eso es bueno. Pero también hay que vivir para el Señor. Hay que aceptar lo que el Señor dice a nuestra vida. Hay que dejar lo que el Señor dice que dejemos. Un vagón, cuando no se engancha a la cabecera del tren, no marcha, no sigue. Tiene que engancharse. Enganchémonos con la fe del Señor para marchar con el Señor en el camino que Él quiere que nosotros vayamos. Nosotros sabemos, gloria al Señor, que este evangelio alcanza a aquellas vidas religiosas que por alguna manera están aferradas a algún ídolo. A esas personas también es el poder de Dios y Dios cambia y transforma. También es aquellas personas eruditas que tienen un conocimiento en su filosofía muy especializados, también son almas difíciles tal vez de alcanzar, pero no imposibles para el Señor. En conclusión, amados hermanos, debemos dar gracias a Dios, porque Dios en su misericordia nos permite ser parte de un evangelio precioso. Muchos no lo aceptarán, muchos se irán tal vez, triste para ellos. Pero el que quiera levantar su mano al cielo y decirle al Señor: a pesar de mi condición, Señor, ten misericordia. Ayúdame, Señor, para vivir este evangelio como a ti te agrada. A vivir este poder, Señor, que tú tienes para mi vida. Amada iglesia del Señor, Pablo en su felicidad en decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él a donde iba llevaba esa palabra, a donde fuera, como fuera. Él sufrió muchas penalidades y llevó la palabra del Señor. Nosotros tenemos que cada día tener en cuenta y llevar adelante este ejemplo, el del apóstol. Amado hermano, en esta hora vamos a levantar nuestra vida al cielo y vamos a decirle al Señor: aquí está nuestra vida, Padre Celestial. Queremos, oh Dios, en esta hora, ten misericordia de nuestra vida, Señor. Mira cada uno de nosotros, de los que hemos estado aquí, oh Dios, en esta hora. Porque necesitamos, Señor, de ti, de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para vivir, oh Dios mío, el evangelio como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, para que nosotros cada día, oh Dios del cielo, nuestra vida, Señor, se llene de ti, Señor. Esperamos que este programa haya sido de su total agrado. Dios los bendiga.